Vamos a tratar de acercarles la experiencia, la vivencia y algunas impresiones que puedan iluminar sobre los dilemas que ustedes tienen y cada uno tiene en definitiva en el ejercicio de la profesión. Con Alejandro nos cruzamos porque, como bien Virginia plantea, mi desarrollo profesional fue del periodismo a la comunicación corporativa. En algunos momentos se fue cruzando de una acera a la otra y ahora creo que definitivamente estoy aquí en de este lado del mostrador, trabajando intensamente en un organismo público como el Ministerio de Ganadería, que tiene mucha complejidad, como comentaré, pero el punto de encuentro que tuvimos con Alejandro en algún momento fue, por ejemplo, yo como periodista trabajando en algún media training que su empresa desarrollaba con alguna de las empresas. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de sacarme las ganas, de darme el gusto de hacer preguntas muy duras, ¿no? En el ejercicio de practicar el periodismo con empresarios, digamos, que estaban siendo asesorados por Alejandro. Ese fue un punto de contacto, pero diría que... Hubo otros. Hubo otros también, hubo otros. Pero bueno, ese tal vez pues, es un punto de contacto bien interesante. Lo cierto es que en el desarrollo de la profesión yo creo que destaco, por un lado, las ganas que hay que tener, mantener, recrear todo el tiempo, la suerte que hay que tener y de algún modo la inteligencia y el horizonte de hacia dónde queremos ir. Y bueno, la verdad que me ha tocado ahora hablando con Sabrina más temprano, me decía, bueno, no extrañás el periodismo. Y bueno, yo siento que por un lado hago periodismo hoy, haciendo lo que estoy haciendo, trabajando en comunicación corporativa, y por otra parte, digamos, aplicando muchos de los conocimientos que surgieron de allí, pero que seguramente se fueron nutriendo en el vínculo en una organización bien compleja, como yo decía. Tuve en la comunicación corporativa experiencia también fuera del país, he trabajado en Honduras. Ustedes han visto en estos días imágenes violentas en Honduras con respecto al Tribunal Supremo Electoral y las elecciones. Tuve la fortuna de trabajar allí mismo en el Tribunal Supremo Electoral. Tuve y fui testigo de algunas situaciones muy complejas que no deberían hacerse públicas, pero que bueno, cierto es que fueron desafiantes, digamos, por tener que lidiar con cosas vinculadas al fraude y cosas de ese tipo. Y en definitiva, desde la comunicación, en ese caso de la comunicación corporativa, institucional, bueno, hubo mucho que hacer porque en definitiva de lo que nos nutrimos tenemos muchas cosas para aportar. La pregunta de qué hace un gerente de comunicación corporativa, que como bien Virginia decía, es difícil de explicar, no surge de repente con naturaleza, yo me animaría a decir que tiene para mí dos pilares, que pueden ser un paralelismo más claro y más gráfico. Por un lado, hacemos los que estamos en comunicación corporativa, hacemos de bomberos. O sea, ser bombero es una función bien clara, apagar incendios. O en todo caso, el pulmotor también es una función de un comunicador corporativo. Es dar oxígeno a una organización para que se mantenga viva. Y bueno, eso en definitiva implica trabajar mucho con lo cotidiano, trabajar mucho con la urgencia, y enfrenta desafíos que realmente son insospechados. Pero la otra pata, el otro pilar de la comunicación corporativa es para mí la del técnico prevencionista. O sea, el técnico prevencionista que de repente, más alejado de la urgencia, más alejado del bomberito y de la manguera, tiene que estar pensando estratégicamente hacia dónde va su organización, cuáles son los problemas y los riesgos que tiene, cómo manejar eventuales comunicaciones de crisis, que aquí Alejandro puede hablar mucho al respecto, porque tiene mucha experiencia. Y bueno, en definitiva, eso también es parte del rol de un comunicador corporativo. El tema de la estrategia es bien claro y fundamental. Y créanme que
es un aporte que no sé si hay otra ciencia que pueda dar y hacer dentro de una organización. Porque tenemos la visión del todo, tenemos la visión global y no ocurre con todas las profesiones, que tienden a ver más el que es médico y administra de repente un centro de salud, tiene una mirada mucho más minuciosa. Yo encontré, y fíjense en el trayecto del periodismo a la comunicación corporativa, una frase que para mí engloba las dos áreas, que es una frase de Bob Woodward, muy conocido periodista del caso de Watergate en Estados Unidos, que decía que el periodismo, más que reflejar la luz, lo que tiene que hacer es iluminar zonas oscuras. A mí cuando leí eso, cuando tenía 20, 25 años, me encantó. Y hoy aplico esa misma frase de Bob Woodward para la comunicación corporativa. Porque la comunicación corporativa tiene necesariamente que iluminar zonas oscuras. Ese es el rol del gerente de comunicación. El rol de asesorar, de pensar con mirada estratégica y de decir, bueno, capaz que conviene más que hacer esto, ir por este otro lado. O sea, iluminar zonas oscuras más que reflejar la luz, más que decir a todo que sí. Hablo de mi experiencia en la comunicación en el Ministerio de Ganadería. Yo estoy, como decía, desde 2014 en este puesto. Estoy muy cerca del ministro de Ganadería, pero también del subsecretario, de todas las autoridades del Ministerio. Cumple un rol, digamos, de asesoramiento directo y personal del ministro y del subsecretario, pero también una mirada general de la comunicación corporativa de todo el ministerio, más allá de las autoridades. Y por eso cuando se me ofreció este desafío, este trabajo, yo dije, bueno, esto hay que organizarlo primero porque para llegar a buen puerto hay que construir equipo, hay que ser líder, liderazgo, agenda y equipo. Es la trilogía maravillosa que tenemos que tener todos los que hacemos comunicación corporativa. Liderazgo, agenda y equipo. El equipo es fundamental. Hoy hablaba más temprano, ¿cuánta gente trabaja hoy en tu equipo en el Ministerio de Ganadería? Y yo les digo, bueno, somos 10 directamente. ¿Y esto es mucho, poco? Yo les puedo asegurar que somos pocos. Somos pocos. Porque tenemos hoy desafíos y áreas de trabajo que son muy vastas, que tiene que ver con la comunicación masiva y el vínculo con los medios, que tiene que ver con la comunicación ciudadana, que es un área menos explorada, pero fundamental, que tiene que ver con el contacto directo de la institución y sus autoridades con la ciudadanía, y tiene que ver, por supuesto, con la comunicación interna, que en el caso del Ministerio de Ganadería, vamos a cortarla, es lo que está menos desarrollado. Pero bueno, esa es la trilogía, son las tres islas que no tienen que ser islas, pero que a priori uno se presenta como áreas de trabajo bien definidas. Bueno, teniendo claro esas áreas, hoy somos directamente trabajando en el equipo de comunicación, 10 personas, como digo, 10 personas conmigo, y hay un coordinador, en este caso tres chicas que coordinan un área de comunicación masiva y comunicación ciudadana y comunicación interna. Enfrentando desafíos complejos también, que eso es lo que hace más apasionante este trabajo, porque dentro del equipo la mayoría son egresados profesionales de la comunicación, pero hay gente que no. Hay gente que viene desde la agronomía y el agrónomo tiende a pensar como muchos que pueden hacer de todo y hablar de todo y saben de todo, y ese es un desafío. También hay dentro del equipo funcionarios públicos que tienen una mirada y una forma de trabajar muy específica. Somos la mitad contratados y la mitad funcionarios públicos, pero créanme que al final del día me quedo con la satisfacción de ver a un equipo que trabaja a la par, que no existen fines de semana. Obviamente esto ocurre porque hay determinados momentos, digamos, que exigen tener respuestas y hay que estar, y hay un equipo comprometido
todos comprometidos por una causa y un objetivo común, que como digo es trabajar asuntos estratégicos orientados a la mejora de la comunicación hacia afuera, hacia adentro, con los ciudadanos, incrementando la notoriedad, cuidando la reputación y sobre todo midiendo resultados, que es una cosa bastante difícil, pero que es posible hacer y da mucho rédito. Y termino con esto nomás para describir. Cuando yo empecé, mi primer trabajo fue en comunicación institucional. Así fue que entré. Yo tuve suerte. Me encontré un día con un amigo y me dijo, yo tengo un programa de radio y bueno, y estaba en primero de facultad. Y bueno, y venite, y resulta que estaba en Radio Mundo, que queda acá cerca, ya la Radio Mundo no existe más. Y bueno, fui a trabajar un poco a ver cómo era, y resulta que al segundo programa los dueños porque era una coproducción, se pelearon en medio de la tanda, se pelearon. Ellos empezaron a levantar el tono y la tanda corría, y bueno, y yo me encontré con una persona que no sabía ni quién era, que después resultó ser Germán Toljián, que es un luchador, un tipo de lucha conocido del Uruguay, y como cuando los dueños del programa estaban peleándose afuera, terminó la tanda y me encontré con él y empecé a hacer mi primera entrevista, que fue la segunda vez que pisé un estudio de radio. Tuve suerte, y al poco tiempo gané una beca, fue una beca en comunicación institucional en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y así fue que me metí en esto de la comunicación agropecuaria. Y me acuerdo una recomendación, y esto va como recomendación para aquellos que están figoneando esta carrera y esta orientación, que entrando a trabajar en esto recibí una recomendación y un consejo que me marcó, y es: hay que trabajar en las grandes cosas, pero vos tenés que mostrar algo rápidamente. ¿Y qué fue lo que hice? Un folleto. Ese fue mi primer trabajo concreto en la comunicación corporativa, hacer un folleto, que en el primer mes de trabajo lo desarrollé. Ya por lo menos nadie sabía el nombre mío, pero por lo menos era el del folleto, ¿no? Era el del folleto, y entonces mirá, está el del folleto, y bueno, y así fue que uno fui haciendo, tratando de hacer un poco la carrera. Bueno, muy sucintamente he querido responder a la pregunta de qué hace un gerente de comunicación corporativa, y bueno, después seguramente surgirán preguntas y comentarios, así que Alejandro, creo que es tu turno. A ver ahí. A mí se me ocurre una cantidad de preguntas para Juan Andrés, pero bueno, me toca hablar algo. Igual voy a apoyarme bastante en cosas que dijo Juan Andrés. Primero, algunas reflexiones sobre la industria de la comunicación corporativa y las relaciones públicas. Cuando escucho que Juan Andrés dice somos 10 y somos pocos, y comparo con la situación de la comunicación corporativa en organismos públicos hace 10 o 20 años o 30 años, es brutal y es una excelente noticia para todos los que estamos acá. Cuando yo recién terminaba mi formación y empezaba a trabajar en esto, la gente que trabajaba en organismos públicos, en las áreas de comunicación, en general en áreas que se denominaban relaciones públicas, pero que poco tenían que ver con lo que hoy, sobre todo desde los ámbitos académicos o también de las empresas, sobre todo las multinacionales, se entiende como un área de relaciones públicas, no tiene nada que ver con lo que se hacía en aquella época. Me acuerdo hablar con gerentes operativos de una empresa pública muy importante que se referían al responsable de relaciones públicas como el que le llevaba las valijas a los directores cuando salían de gira por el interior. Y la verdad que esa era la imagen que generaba esa persona en ese momento, ¿no? No voy a decir quién es porque sigue en la vuelta, pero y además porque se ha desarrollado mucho profesionalmente también, por suerte. Pero las áreas de relaciones públicas eran áreas muy acotadas antes y tenía mucho que ver con los temas de protocolo. Hay que hacer un evento, entonces llama al de relaciones públicas, que se encarga de todo. Se encarga de mandar las invitaciones, se encarga de que esté la jarrita acá para los invitados, se encarga de que esté el fotógrafo sacándonos fotos y que esté la cámara pronta.
Y está bien, que eso alguien lo tiene que hacer. Y yo prefiero, y me tocó a mí, hacerme cargo de que esas cosas funcionaran muchas veces. ¿Tá? Y en muchos casos no le saqué el cuerpo, todo lo contrario, porque era la forma de entrar, de empezar y de demostrar, che, pero es muy importante que esté el agua acá. Acá por suerte yo encontré una hojita escondida acá, pero yo no había traído hojas, pero hubiera estado bueno. Y esto no es una crítica, vamos arriba, pero una hojita y unas lapiceras acá arriba para nosotros para tomar apuntes, es básico. Cuando les toca organizar eventos, siempre hojas y lapiceras para todos y agua, por supuesto. El registro del evento, por supuesto. Alguien que tuitee algo a esta altura, en otra época no es necesario, pero hoy sí. Espero que alguno de ustedes esté tuiteando. No sé si hay un hashtag en algún lado por ahí. Bien, vamos arriba. Bien. Eso hoy son cosas básicas. En otra época era, wow, el encargado de comunicación que se encarga de esas cosas, qué bueno, tenemos un encargado de comunicación. Hoy eso es higiénico, hoy eso no puede faltar. Pero también pasa, y esto en realidad también es una buena noticia, que hay muchísimas organizaciones en donde eso, lejos de ser higiénico, uno va a plantear estas cosas y dice, wow, qué bueno, ahora tenemos un asesor que nos ayuda por lo menos con el checklist del evento. Y bueno, pero son formas de entrar. Esta es una disciplina que todavía en muchas organizaciones es algo relativamente nuevo, pero por otro lado es una disciplina que tiene ya varias décadas, y que por suerte en el mundo, en el área mía más de consultoría, factura algunos miles de millones de dólares en el mundo. No estamos hablando de qué divertido que es esto, estamos hablando de un negocio, estamos hablando de plata. Y esto se paga, y se paga bien, y se puede vivir de esto. Hay que demostrarlo, hay que demostrar valor, y hay que demostrar que nuestro trabajo se paga. Si nuestro trabajo no se paga, está difícil. Alguien tiene que pagar la fiesta. Por eso lo que decía Juan Andrés de medir resultados es clave. Si nosotros no somos capaces de mostrar resultados concretos y que lo que hacemos incide en el negocio, entonces nadie nos va a pagar el sueldo. Entonces hay que agregar valor, no estamos para cumplir. Nuestro trabajo no es mandar un tweet, no es gestionar una red social, no es hacer un folleto. Nuestro trabajo es incidir en personas, incidir en el posicionamiento que podemos llegar a construir sobre determinadas ideas, sobre determinadas marcas, sobre determinados conceptos, para lograr X objetivo. Y si logramos incidir, entonces alguien va a pagar, va a firmar el cheque o va a poner su clave en la contraseña. Esto de firmar los cheques cada vez existe menos. Con gusto. Yo me preocupo y le digo a mi equipo, este mes, cuando yo le mande la factura a tal cliente, ¿la va a pagar con gusto o lo va a pagar diciendo, la factura de InProfit? No, yo quiero que la pague con gusto. ¿Qué es lo que agregamos de valor este mes para cada uno de nuestros clientes? Es una pregunta permanente para nosotros. Y incluso tratando de anticiparnos, hay clientes que son menos exigentes que otros y que nos tienen contratado como un seguro. Cuando hay un lío, sé que tengo a InProfit contratado y que me va a dar respuesta. Vamos arriba, todo bien. Y la verdad que esos son clientes de lujo, son muy rentables, ¿no? Me pagan un fee todos los meses, no me exigen demasiado y cuando hay que hacer algo estamos ahí pronto. Pero son los menos. Los más, y yo por las dudas, haciendo esto que decía Juan Andrés del prevencionista, me encantó. Estoy tratando siempre de ser proactivos y ¿y qué más podemos hacer? ¿Ah? Yo prefiero que cuando llegue la crisis me paguen un extra y no que cuando llegue la crisis me diga, pero le pagué todo este tiempo y ahora me aguanta el problema. Y pasa eso también, que cuando llega la crisis te pagan un extra, también pasa, en la medida que uno demuestra valor. Algunos otros comentarios sobre la industria y la actividad. A medida que van pasando los años y estas actividades tienen ese problema que nos hacen tomar conciencia de que vamos quedando viejos, pero bueno, eso es sano también. Uno toma más conciencia de que, o a medida que pasan los años, hay una cantidad de estas cosas que uno siente que las está haciendo como por sentido común. Pero es obvio. Y lo que uno se encuentra, por suerte, es que es obvio para uno, porque tiene millas acumuladas en esto un montón. Pero no es tan obvio para otros.
Y seguramente les va a pasar a los futuros colegas que de a poco van a ir acumulando millas en eso y que uno empieza a hacer comentarios, a hacer preguntas, a hacer aportes y que del otro lado uno encuentra no lo había pensado, qué buena pregunta. Bueno, cuando pasa eso, vamos por el buen camino. Cuando Juan Andrés le dice al ministro, ¿y qué pasa si el periodista le pregunta tal? Vamos a preparar la respuesta. Y el ministro queda descolocado. No sé. Juan Andrés siente, metió un gol acá. Porque estoy preparando al ministro para algo que no está preparado. Si no, ¿para qué me paga el sueldo? Entonces, nos tenemos que preparar para ese tipo de situaciones en particular. Y no es tan obvio. De hecho, hay mucho conocimiento acumulado en esto. No estamos improvisando y parte del desafío importante que tenemos como profesionales es el de jerarquizar justamente la profesión y el conocimiento que hay atrás de esto. Estoy seguro que está feliz Virginia que diga estas cosas, porque del valor del conocimiento, del valor de la academia como ámbito en donde se acumula ese conocimiento, donde se produce conocimiento, que es la base de nuestra profesión. A veces uno va pasando el tiempo y se siente, y es cierto, bueno, se me ocurrió tal cosa. No se te ocurrió porque sí, se te ocurrió porque tenés una formación. Se te ocurrió porque estudiaste N casos sobre cómo se gestionó la comunicación ante determinadas situaciones, problemas o desafíos. Entonces, es fundamental prepararse para esto y bueno, para eso los expertos y las expertas para esto. Otro elemento que me anoté acá sobre la evolución de nuestra profesión es, como les decía, en otra época, esto de las relaciones públicas quería decir otra cosa. Tanto que a medida que las carreras universitarias se fueron desarrollando en esto, fuimos casi que tomando distancia del concepto relacionista público, porque las dos imágenes principales que había en el imaginario colectivo sobre las relaciones públicas eran o el tipo que le llega a las valijas y se encarga del protocolo de un evento, que claramente es un peón de lujo, pero es un peón. O el otro que es el de las fotos, ¿no? El de la foto con el vaso de whisky tratando de traer celebridades a un evento de Punta del Este. El relacionista público de los boliches todavía existe como figura y de hecho muchas veces en forma pública y no, fulano es el relacionista público de tal lado. Yo me quiero cortar las venas cada vez que escucho esas cosas. Porque si bien entiendo que es un área de desempeño, puede ser, y tiene su expertise, yo lo que pasa es que no, me siento muy alejado de eso, y hay gente que lo hace muy bien, y bienvenido sea. Pero la verdad que lo de relaciones públicas claramente es otra cosa. De hecho, los expertos dicen, los estudiosos dicen que eso es una engañapichanga de una traducción mal hecha, que en realidad es relaciones con los públicos, no relaciones públicas, ¿no? Y si hay relaciones con los públicos, entonces ahí me empiezo a sentir más cómodo. Y las public relations o las PR hoy es otra cosa, por suerte en nuestro mercado también, aunque hay mucho para crecer. Hoy tuve una actividad de 4 horas con 25 gerentes de un grupo empresarial hablando de relaciones públicas y de comunicación y la mayoría de ellos no entendía nada de lo que estábamos hablando y era la primera vez que se encontraban entre ellos. Y era una actividad de comunicación interna para analizar y trabajar sobre cómo mejorar la comunicación externa. Y eran 25 gerentes que no tenían ni idea y los hicimos laburar y darse cuenta y dejar en evidencia de la importancia de todo esto. Entonces la noticia de que son 10 hoy en el Ministerio es genial y además me encanta pensar la historia en particular del caso del Ministerio de Ganadería con quien he tenido contacto desde mi más temprana actividad laboral, directa e indirecta, desde la época que era una persona. Así que me encanta esa noticia para la profesión. Después simplemente algún comentario más y después prefiero mucho más la dinámica del intercambio y las preguntas, pero en esta lógica de los bomberos o los técnicos prevencionistas, sobre el perfil del bombero, mi mujer me suele decir, ¿por qué no agarran un cliente fácil de vez en cuando? Y les cuento, en los últimos años, desde Sindicato Médico del Uruguay, que tiene mínimo un conflicto por año, enfrentamientos con la mutualista, y cuando no es con la mutualista, con los anestésicos quirúrgicos, y cuando no es con anestésicos quirúrgicos, con ACE, y cuando no con el Ministerio, y cuando no, siempre están peleados con alguien, y trabajamos como 6 o 7 años con ellos.
Los últimos 5 años de Pluna, nada menos. Imagínense lo que fue gestionar la comunicación de Pluna en la época Leadgate. Y más allá de cómo terminó mal el caso, en mi historia laboral es el caso de transformación empresarial más grande y más positivo, más bueno que me tocó vivir y gestionar la comunicación. Y tuvimos en ese proceso una cantidad de desafíos comunicacionales impresionantes, desde el cambio de la flota de aviones, el cambio de identidad, el cambio de modelo de negocios. Por ejemplo, hoy es frecuente para todos los que estamos acá que uno se sube en avión y te cobran la comida, sobre todo en los regionales, ¿no? En los de larga distancia todavía no. Pero eso en nuestro mercado, y yo diría en nuestra región, quien lo innovó fue Pluna. Y eso supuso un cambio cultural adentro de la organización y también hacia el mercado impresionante. El concepto de hub regional y una cantidad de cosas muy divertidas que hicimos en su momento. Y también lo que supuso la gestión, lamentablemente por una cantidad de razones que no vienen al caso, infructuosa, de relacionamiento con las autoridades para tratar de conseguir condiciones para que ese proyecto fuera sostenible, que no lo fue finalmente. Lo que fue en los últimos 2 años, está siendo todavía el trabajo para una empresa como Uber, que nos marca una cantidad de pautas desde el exterior que son geniales, con quienes aprendemos todo el tiempo, a pesar de que es una empresa súper nueva en esto. Nosotros trabajamos hace 2 años para Uber y mi contraparte del lado de la compañía ya cambió 4 veces en estos 2 años, por las características de la empresa. De hecho, está cambiando en este momento una vez más. Pero bueno, a mí me tocó estar acá cerca en el hotel, ahí en la calle Colonia, cuando se hacían las capacitaciones para los primeros socios conductores de Uber, e irrumpiera Dourado con toda su baracutanga a pretender que la capacitación no se hiciera más, en realidad con un speech diciendo: nosotros acá queremos que nos enseñen, a ver, nosotros somos los escolares que queremos que nos enseñen, sobrando violentamente, con todos los medios en la puerta y con los capacitadores. Había un mexicano y otro de no me acuerdo dónde, Colombia creo, que estaban prontos para dar el curso, re cagado, ¿qué va a pasar con esto? Y nosotros afuera tratando de mediar, llamando al Ministerio del Interior, la prensa afuera y gestionando todo ese lío. Y como eso, todos los episodios que ha habido de Uber desde que se anunció su primera llegada hasta hoy. Y hoy en realidad seguimos, a pesar de que logramos una regulación para Montevideo, y hoy Uber ya no es la empresa irregular que era durante el primer año, sino que opera bajo un régimen regulado, con todo lo que eso supone, pero estamos en este momento gestionando y tratando de facilitar las condiciones para que Uber pueda operar en Punta del Este, porque la regulación para este tipo de actividades depende de cada departamento, y estamos haciendo una cantidad de cosas para tratar de que Uber pueda tener las condiciones de operar en Punta del Este este verano. Y desde la comunicación estamos tratando de construir las condiciones para eso, a nivel de relacionamiento con el gobierno, departamental, nacional, con la comunidad local, con los formadores de opinión, con los potenciales conductores, con los potenciales usuarios. Todo eso pasa por la gestión profesional de la comunicación. Y para completar la lista y la torta de casos complejos, desde hace un par de meses estamos trabajando para la empresa ICC Labs, que son quienes van a fabricar extracto de CBD, es decir, extracto de cannabis, de cannabidiol en realidad, para exportar ese producto con destino a varios mercados para el uso medicinal del cannabis, que a su vez es la misma empresa que ganó la licitación y está produciendo el cannabis para uso recreativo, pero eso depende 100% del IRCA, ¿no? Ellos son los proveedores, de hecho se produce en un predio del Ministerio del Interior. Y el proyecto fuerte en el que estamos involucrados, porque eso está operativo, funcionando en realidad, es todo el nuevo proyecto que supone una inversión importante en un laboratorio en el Parque de las Ciencias para procesar el cáñamo que la semana que viene es la primera cosecha de un predio que tienen en Canelones, y el año que viene un segundo predio con producto que viene desde Flores, y se va a procesar en un laboratorio en el Parque de las Ciencias para fabricar extracto de CBD
que se va a vender una pequeña parte en Uruguay y la mayor parte al exterior. Y estoy teniendo que interactuar, por ejemplo, con los responsables de comunicación de los inversores de este proyecto, que son canadienses. Esta es una empresa que cotiza en la Bolsa de Toronto, y me están mandando los press releases y los informes para los inversores, publicando ese tipo de cosas, tratando de incidir para que suba el valor de la acción. Y eso pasa cuando uno empieza a jugar en las ligas mayores, ya, y que es toda una disciplina en los mercados maduros, que es la comunicación con los inversores, con los accionistas, con los potenciales inversores. Así que, como ven, el espectro de oportunidades, posibilidades de desempeño en estos temas es gigante. Yo puedo hablar mucho más desde el rol de un asesor consultor, pero del otro lado suelo tener gerentes de comunicación, directores de comunicación, DIRCOMs, o muchas veces gerentes generales. Depende un poco de la escala de la empresa. Cuando la empresa, la organización es más chica, el nivel del interlocutor muchas veces se baja la expertise. Pero de todos modos, si en el Ministerio de Ganadería hoy son 10, en una microempresa, que antes estaba lejísimos, capaz que hoy ya hay uno, o en una pequeña empresa por lo menos. Entonces, esa invasión que estamos haciendo los comunicadores del sector organizacional, corporativo, empresarial, venimos avanzando paso a paso, conquistando terrenos, de la mano de hacer las cosas bien y de mostrar resultados, como decía hoy, traducibles en plata. Porque aún cuando trabajamos para una ONG, alguien paga la fiesta. Entonces hay toda una disciplina de la comunicación vinculada al fundraising que supone cómo comunico lo que hace una ONG o una organización sin fines de lucro para conseguir recursos. Así que áreas de trabajo hay un montón, por suerte, y si después cruzamos esto por diferentes especialidades vinculadas al análisis y al desarrollo de la narrativa, de iniciativas creativas para generar incidencia, la gestión de medios digitales, y las nuevas oportunidades y herramientas que hay, es gigante. Así que de encargarse de poner acá el agua hasta el manejo de Big Data, que acá tenemos a Gonzalo como experto en el tema, el espectro es gigante para todo lo que podemos hacer en la disciplina.